El aire de la colonia Doctores estaba impregnado de olores mezclados. El maíz recién tostado de los puestos de esquites, la grasa que chisporroteaba en las parrillas de tacos, el perfume penetrante de la ropa usada apilada en montones, esperando encontrar un nuevo dueño. El bullicio era constante, como un río de voces, pregones y risas que nunca se detenía. Entre los pasillos angostos del tianguis, un hombre de aspecto cansado, ropa gastada y zapatos a punto de deshacerse, caminaba con pasos lentos. Nadie se detenía a mirarlo 2 veces. Para la mayoría, era solo uno más de tantos invisibles que circulaban por esas calles. Ese hombre era Guillermo Cárdenas, aunque nadie lo sospechara. Dueño de una cadena de centros comerciales de lujo, habituado a moverse entre trajes a la medida, salas de juntas climatizadas y restaurantes exclusivos, ahora se encontraba disfrazado, oculto bajo telas sencillas, con la barba sin arreglar y la mirada apagada. Había decidido romper con la rutina de su mundo blindado y sumergirse en un escenario que le resultaba tan cercano como lejano. Los mercados donde de niño había caminado con su madre, cuando aún no eran millonarios. Guillermo se detuvo frente a un puesto pequeño, donde el sol se colaba por una lona remendada. Sobre una mesa de madera descansaban zapatos de todo tipo, tenis rayados, sandalias de cuero resquebrajadas, botas que habían resistido la lluvia y el tiempo. Tras esa mesa, con el cabello recogido en una trenza sencilla y una sonrisa cálida a pesar del cansancio, estaba Mariana López. «Buenos días, ¿le puedo ayudar en algo?», preguntó ella con naturalidad. Guillermo levantó la mirada. Se sorprendió de que alguien le hablara con tanta cortesía. Había recorrido ya varios puestos y en todos había sentido indiferencia, miradas de sospecha o frases cortantes. En cambio, ahí, frente a esa mujer, algo distinto lo recibió. «Estoy buscando unos zapatos», respondió con voz grave, como si las palabras le pesaran. «¿De qué número calza?». Ella sonrió levemente, acomodando un par de tenis a un lado. «Tengo de todo un poco, y si no encuentro aquí, quizá pueda conseguirle con una vecina». Ese gesto desinteresado lo descolocó. No esperaba ayuda, mucho menos disposición. Se limitó a asentir y dejó que Mariana sacara varias opciones. Mientras lo hacía, Guillermo observaba sus manos ágiles, las uñas cortas, el cuidado con el que revisaba cada par antes de ofrecérselo. Había dignidad en sus movimientos, aunque las circunstancias claramente no eran fáciles. «Siéntese tantito. Mire, aquí tengo un banco. Descansa mientras se los prueba», dijo ella, señalando una banquita vieja, pero firme. Él se sentó, y por primera vez en mucho tiempo sintió una calma extraña. En medio del ruido del mercado, aquella mujer había creado un espacio de atención sincera. «¿Busca algo especial?», preguntó Mariana mientras extendía un par de zapatos cafés usados pero aún resistentes. «Algo que sirva para una entrevista», contestó Guillermo improvisando. La vendedora lo miró con un brillo diferente en los ojos. No hubo juicio, solo aliento. «Pues mire, estos todavía aguantan y están limpios. Se los puedo dejar a buen precio, o si anda corto, me paga después. Lo importante es que no llegue descalzo». Guillermo sintió un nudo en la garganta. Aquella frase tan sencilla lo golpeó más fuerte que cualquier discurso de negocios que hubiera escuchado en su vida. Una mujer que luchaba por sobrevivir le ofrecía confianza y apoyo sin esperar nada a cambio. Mientras se probaba los zapatos, Mariana le alcanzó una botella de agua. «Tome, se ve cansado, no es mucho, pero ayuda». Él la tomó con manos temblorosas. Quiso agradecer, pero las palabras no salían. Solo pudo mirarla y asentir. En ese instante supo que había llegado al lugar correcto, que esa experiencia iba a marcarlo de un modo que no imaginaba. Antes de seguir con esta historia que te va a tocar el corazón, no olvides suscribirte al canal para más relatos reales e inspiradores. El sol caía fuerte sobre las lonas del tianguis y el murmullo de la ciudad continuaba incesante. Pero dentro de Guillermo algo comenzaba a despertar. No sabía aún qué sería,
pero intuía que la conversación con Mariana sería apenas el inicio de algo mucho más profundo. La noche anterior había sido larga para Guillermo. De regreso en su mansión de Lomas de Chapultepec, se quitó la ropa desgastada y el disfraz barato que lo había acompañado al tianguis. Frente al espejo, el contraste lo golpeó con fuerza. De un lado, el traje de lino italiano que colgaba impecable. Del otro, la camisa deslavada y el pantalón raído que lo habían convertido en alguien irrelevante para todos, salvo para Mariana. Esa diferencia no era solo de telas, era un muro invisible que lo separaba del resto del mundo. Mientras se servía un vaso de agua, los recuerdos lo asaltaron. Tenía 10 años cuando su madre, una mujer sencilla del barrio de la Merced, lo llevó a comprar frutas. En ese entonces apenas tenían lo justo para comer. Al salir del mercado vieron a un hombre sentado en la banqueta, sucio, con la mirada perdida. Guillermo nunca olvidó la forma en que su madre, sin dudar, partió la bolsa de naranjas y le entregó la mitad. «Nunca olvides que todos merecemos respeto, aunque no tengan nada», le dijo con firmeza. Esa frase se había quedado enterrada en algún rincón de su memoria, hasta que la voz de Mariana, ofreciendo agua y un banco, la trajo de regreso con una fuerza avasalladora. Esa noche no pudo dormir. Daba vueltas en la cama amplia, rodeado de almohadas que no le daban descanso. La imagen de Mariana atendiendo su pequeño puesto bajo la lona parchada se repetía una y otra vez. ¿Qué lo impulsaba a hacer esto? ¿Era simple curiosidad o una necesidad más profunda de reencontrarse con algo perdido? Al amanecer, ya había tomado una decisión. Volvería al tianguis. Necesitaba confirmar si lo que había sentido había sido real o solo un momento aislado. El sol de mediodía caía implacable sobre las calles de la Doctores cuando Guillermo regresó. El bullicio era el mismo, pero esta vez notó detalles que antes le habían pasado desapercibidos. El olor fuerte a aceite quemado, los gritos de los vendedores de películas piratas, el sonido metálico de los carros viejos que pasaban tambaleándose. La vida se abría paso entre la precariedad con una fuerza tosuda. Al acercarse al puesto de Mariana, la vio agachada, acomodando cajas de cartón. Tenía el rostro ligeramente sudado, pero su expresión era serena. Cuando levantó la vista y lo reconoció, sonrió con naturalidad. «Ya volvió», dijo sorprendida. «Pensé que solo pasaba de camino». Guillermo bajó la mirada, sintiendo una mezcla de vergüenza y alivio. «Quise regresar. Ayer me atendió muy bien. Aquí estamos para servir», respondió ella mientras sacudía unos zapatos negros. «¿Encontró trabajo en la entrevista?» Él improvisó con torpeza. «Todavía no, pero sigo buscando». Mariana lo observó en silencio unos segundos, como si intentara leer más allá de sus palabras. Luego asintió con empatía. «No se desanime. El trabajo llega cuando uno menos lo espera. Lo importante es no rendirse». Aquella frase sencilla volvió a estremecerlo. Nadie en su entorno empresarial hablaba con tanta honestidad. Todo giraba en torno a contratos, cifras y apariencias. Ahí, en cambio, una mujer sin privilegios le regalaba palabras que parecían oro puro. Guillermo quiso darle dinero de inmediato, como una forma de agradecimiento, pero se contuvo. Si revelaba su comodidad económica, destruiría el propósito de su experimento. En cambio, preguntó por otros zapatos, fingiendo necesidad. Mariana sacó un par más, revisándolos con cuidado. «Estos todavía aguantan, mire. Le convendrían si va a caminar mucho». El millonario disfrazado los tomó con manos temblorosas. No eran los zapatos lo que importaba. Era la experiencia de ser visto sin juicio. Mientras conversaban, Guillermo se dio cuenta de que la mayoría de los demás vendedores ni lo miraban. Algunos incluso fruncían el ceño al verlo detenerse. Solo Mariana lo trataba como a un ser humano completo. «Gracias por su paciencia», dijo él al despedirse. «No todos se detienen a ayudar». Ella sonrió acomodándose un mechón suelto. «Es que todos necesitamos una mano alguna vez, ¿no cree?» Guillermo asintió, guardando esas palabras como un secreto valioso. Cuando se alejó del puesto, supo que tenía que regresar otra vez. Había algo en Mariana que lo atraía,
algo más poderoso que la simple curiosidad, y en el fondo de su corazón presentía que ese encuentro no había sido casualidad, sino el inicio de un camino que apenas comenzaba a revelarse. El tercer día, Guillermo despertó con una ansiedad que no recordaba haber sentido desde su juventud. No era la impaciencia por cerrar un contrato millonario ni por inaugurar otro de sus centros comerciales. Era un impulso más humano, una necesidad de volver a hablar con Mariana. Algo en esa mujer lo había desarmado, como si, al mirarla, se desmoronara la coraza de indiferencia que había construido durante años. El camino hacia la colonia Doctores estaba lleno de contrastes. Mientras su chofer lo dejaba unas cuadras antes, para que no se descubriera su identidad, él caminaba entre grafitis coloridos, muros descascarados y puestos improvisados donde se vendía de todo, desde herramientas oxidadas hasta discos compactos que ya nadie usaba. A cada paso, el ruido de los claxones, el aroma a garnachas y la humedad de la mañana lo envolvían. Al llegar al puesto, Mariana lo recibió con una sonrisa sencilla, la misma que lo había acompañado en los días anteriores. ¡Qué milagro que volvió!, exclamó mientras sacudía un par de zapatos para exhibirlos. Guillermo se acomodó el saco viejo que llevaba puesto y respondió con voz tímida: «Vine porque me sentí cómodo aquí. No en todos lados lo miran a uno igual». Mariana lo miró unos segundos y luego asintió. «Pues aquí no hay diferencias, todos somos personas. ¿A poco no?». Esa frase lo golpeó. Pensó en las veces que en su mundo de lujo había visto cómo se trataba a los meseros, a las trabajadoras de limpieza, a los vigilantes. Recordó incluso cómo algunos de sus socios usaban la palabra gente, como si fuera una categoría distinta de la suya. Mariana, en cambio, lo igualaba a todos con naturalidad. Ella lo invitó a sentarse de nuevo en el banquito de madera. «¿Ya consiguió la entrevista que me dijo?». Él bajó la mirada, inventando sobre la marcha. «Todavía no. Sigo buscando». «No se rinda. Mire, yo también he querido tirar la toalla más de una vez», confesó Mariana mientras colocaba un par de botas en la mesa. «Pero siempre aparece alguien que me recuerda que vale la pena seguir». Guillermo la escuchaba con atención, sintiendo que cada palabra era un espejo donde se reflejaba su propio vacío. En un intento de desviar la conversación, señaló las botas. «¿Cuánto cuestan?». «Para usted lo que pueda darme», respondió ella con sencillez. Él frunció el ceño, sorprendido. «¿Cómo que lo que pueda?». «Sí, no me gusta que la gente se vaya sin nada por no tener dinero. Al final la vida siempre nos regresa lo que damos». Guillermo tragó saliva. Sacó un billete arrugado que había llevado a propósito para su papel y lo extendió. Mariana lo tomó sin mirarlo mucho, más preocupada en que él se probara el calzado. Mientras lo ayudaba a ajustar las agujetas, le ofreció una botella de agua. «Tome, le hará bien refrescarse. Hace calor hoy». Guillermo aceptó y bebió en silencio. Lo que más lo conmovía no era el gesto material, sino la manera en que lo hacía, sin paternalismo, sin lástima, como si realmente lo viera como un igual. «Gracias», dijo finalmente con la voz entrecortada. Mariana sonrió de nuevo. «No me dé las gracias. Mejor prometa que no va a rendirse». Guillermo asintió, y en su interior sintió que aquella promesa tenía un peso real. Era extraño, pero con cada palabra de esa mujer se encendía en él una chispa que llevaba años apagada. Cuando se levantó para irse, Mariana lo despidió con naturalidad. «Venga cuando quiera, aunque no compre nada. Siempre hay un espacio para platicar». Él se alejó despacio, con la sensación de que acababa de recibir algo invaluable. No era un par de botas usadas ni un vaso de agua. Era dignidad, era humanidad pura. Y sin saberlo todavía, ese lazo que apenas comenzaba se volvería mucho más profundo de lo que imaginaba. El cuarto día, Guillermo regresó al tianguis con una sensación extraña en el pecho. Ya no era solo la curiosidad de experimentar la vida desde abajo, sino la necesidad de escuchar a Mariana, de estar cerca de esa fuerza tranquila que irradiaba en medio de tanta adversidad. El sol caía con dureza sobre la lona parchada que cubría el pequeño puesto,
y el aire estaba impregnado de olor a gasolina, mezclado con el dulce aroma de pan dulce recién horneado que vendían en una esquina. Mariana lo recibió con el mismo gesto cálido de siempre, como si lo estuviera esperando. «Pensé que hoy no vendría», dijo, limpiándose las manos en un trapo. «No podía faltar», respondió Guillermo con una sonrisa ligera, sorprendido de su propia sinceridad. Ella acomodó unos pares de zapatos mientras hablaba. «¿Cómo va su búsqueda de trabajo?» Guillermo dudó unos segundos antes de responder. «Todavía sin suerte, pero sigo intentándolo». Mariana lo miró con seriedad. «No se desespere, mire, yo también pensé en dejar todo hace un tiempo, pero la vida no me dio opción». Guillermo inclinó la cabeza, intrigado. «¿Qué pasó?» Mariana respiró hondo y apoyó las manos sobre la mesa. «Mi mamá se enfermó hace unos años. No podía pagar enfermeras ni hospitales caros, así que tuve que hacerme cargo de todo. Y al mismo tiempo está mi hijo, Emiliano. Es un niño bueno, pero necesita comer, necesita escuela, necesita futuro. Así que aquí estoy, vendiendo lo que puedo, aguantando lo que toca». El empresario disfrazado sintió un nudo en la garganta. Había escuchado miles de discursos en conferencias motivacionales, pero ninguna palabra tan real como aquella confesión. «Debe ser muy difícil», dijo en voz baja. «Lo es», admitió ella, «pero no soy la única. Aquí en la colonia todos estamos luchando de alguna manera. Lo importante es no perder la esperanza». Guillermo la observaba con una mezcla de admiración y tristeza. Quiso sacar la cartera que llevaba escondida y darle un fajo de billetes, pero se contuvo. Si lo hacía, se descubriría y rompería esa frágil confianza que apenas estaban construyendo. En cambio, extendió la mano hacia un par de zapatos gastados que colgaban de un gancho. «¿Cuánto cuestan estos?» «Le dije que no se preocupara por el dinero», contestó Mariana con firmeza. «Ya bastante tiene con buscar trabajo. Quiero pagarlos», insistió Guillermo, sintiendo la urgencia de no quedarse pasivo. Mariana lo miró fijamente, con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Después de un silencio que se hizo largo, negó con la cabeza y sonrió. «Está bien si insiste, pero que sepa algo, no todo en la vida se trata de dinero». Esa frase quedó grabada en él como un golpe seco. En su mundo todo se compraba: tiempo, atención, lealtades, y ahí estaba Mariana, recordándole que había cosas imposibles de comprar. Mientras doblaba un pedazo de papel para envolver los zapatos, ella agregó: «¿Sabe? A veces pienso que lo único que me sostiene es mi hijo. Si no fuera por él, quizá ya me habría rendido, pero cuando lo veo reír, cuando me abraza, sé que todo esto vale la pena». Guillermo tragó saliva, sintiendo cómo algo se movía en lo más profundo de su pecho. No había esperado encontrarse con una historia tan cruda, y sin embargo, la honestidad de Mariana lo hacía sentirse vivo. Guardó los zapatos en una bolsa de plástico y los tomó con cuidado. «Gracias», dijo con voz temblorosa. «Gracias a usted por confiar en mí», respondió Mariana. «Aquí siempre tendrá un lugar donde descansar». Mientras se alejaba, el bullicio del mercado le parecía distinto. Las voces, los olores, el calor abrasador, todo tenía un matiz nuevo, como si a través de Mariana hubiera descubierto una verdad que llevaba años evitando. La vida real no estaba en las oficinas de cristal, sino en esos rincones donde la gente resistía con dignidad. Ese día, Guillermo supo que su disfraz lo estaba llevando mucho más lejos de lo que había planeado. Los días siguientes trajeron consigo una ola de dificultades para Mariana. Aunque mantenía la sonrisa ante los clientes, Guillermo comenzó a notar detalles que antes se le escapaban. El puesto de zapatos lucía cada vez más vacío. Los pares bien conservados desaparecían rápido y lo que quedaba eran restos demasiado gastados para atraer compradores. Una tarde, mientras él la ayudaba a mover unas cajas, escuchó el suspiro cansado con el que Mariana se dejó caer en la banquita. «¿Todo bien?», preguntó Guillermo fingiendo normalidad. Ella se llevó la mano a la frente, limpiándose el sudor. «El señor que me surtía ropa y calzado dejó de venir»,
Dice que ya no le conviene traer la mercancía hasta acá. Sin eso, ¿qué voy a vender? El empresario disfrazado sintió un impulso inmediato de ofrecerle soluciones, pero se contuvo. No quería convertirse en un salvador improvisado, sino entender hasta dónde llegaba la resistencia de esa mujer. En ese momento, un cliente se acercó y preguntó por un par de tenis. Mariana los ofreció con la misma amabilidad de siempre, pero el hombre frunció el ceño al escuchar el precio. Están demasiado caros para lo viejos que están. Son resistentes, todavía duran mucho, replicó ella con calma. El cliente se fue murmurando que encontraría mejores ofertas en otro puesto. Mariana guardó silencio, pero Guillermo percibió el dolor detrás de sus ojos. Al caer la tarde, mientras guardaban las cosas, ella le confesó algo más. Me llegó un aviso de la compañía de luz. Si no pago en 2 días, nos cortan el servicio. Guillermo apretó los puños dentro de los bolsillos. En su mundo, pagar una factura era tan simple como un clic en su teléfono, pero ahí, para Mariana, significaba la diferencia entre que su hijo pudiera hacer la tarea con luz o quedarse a oscuras. ¿Y qué va a hacer?, preguntó con cautela. Pues trabajar el doble, ¿qué más?, respondió con una risa amarga. No me puedo dar el lujo de rendirme. Emiliano me espera en la casa y tengo que darle algo de cenar. Al escuchar el nombre de su hijo, Guillermo sintió una punzada de curiosidad. Quiso preguntar por él, pero se contuvo. Algo en el tono de Mariana le indicó que era un tema delicado. El calor de la ciudad comenzaba a bajar y un viento cargado de polvo soplaba por las calles. Guillermo acompañó a Mariana unas cuadras hasta el transporte. Mientras caminaban, observó cómo ella saludaba a los vecinos, cómo sonreía a pesar de todo. Había una fuerza en ella que lo desconcertaba, una entereza que no encontraba entre sus colegas millonarios, siempre ocupados en aparentar éxito mientras se quejaban de trivialidades. «Usted es fuerte», se atrevió a decir casi en un murmullo. Mariana lo miró de reojo y se encogió de hombros. «No es que sea fuerte, es que no tengo alternativa. Si me caigo, ¿quién va a levantar a mi hijo o cuidar a mi mamá?». Esa frase quedó grabada en él. En sus empresas, la palabra fuerza siempre se asociaba con poder económico, con expansión y control. En Mariana, la fuerza era resistencia, amor, responsabilidad. Cuando ella subió al microbús y se despidió con la mano, Guillermo quedó parado en la acera, mirando cómo se alejaba. Sentía una mezcla de impotencia y admiración. Por primera vez en mucho tiempo, deseó tener el valor de intervenir, de cambiar esa realidad con un solo gesto, pero decidió esperar. Quería ver hasta dónde podía llegar Mariana con sus propios medios. Esa noche, mientras volvía a su mansión disfrazado, las luces de la ciudad parecían burlarse de él. Tenía todo para resolver los problemas de aquella mujer en segundos, pero algo más profundo lo detenía. Necesitaba entender la magnitud del espíritu humano antes de poner en juego su fortuna. Y así, entre la duda y la admiración, Guillermo comenzó a descubrir que la verdadera riqueza no siempre estaba en los billetes que llevaba escondidos, sino en la fortaleza silenciosa de una mujer que luchaba cada día por no rendirse. Después de varios días visitando el tianguis, Guillermo se vio obligado a regresar a su mundo real. Una mañana, su asistente personal lo llamó con insistencia. «Señor Cárdenas, la junta con los inversionistas no puede posponerse más. Lo esperan hoy en la Torre de Reforma». Guillermo, aún con la ropa sencilla del disfraz, dudó un momento antes de aceptar. Sabía que debía volver a ponerse el traje de empresario y enfrentar el entorno que hasta hacía poco había definido toda su vida. Horas más tarde, estaba sentado en la sala de juntas del piso 40, rodeado de ventanales que ofrecían una vista majestuosa de la Ciudad de México. El aire acondicionado mantenía la temperatura perfecta, las botellas de agua tenían etiquetas personalizadas y los socios discutían sobre porcentajes de ganancia como si hablaran de cifras sin rostro. «Necesitamos reducir costos en las tiendas menos rentables», dijo uno de los directores. «Podemos recortar personal en las sucursales de las colonias populares». Guillermo escuchaba en silencio, pero por primera vez
Las palabras le resultaban insoportables. Pensó en Mariana, en la preocupación de no tener mercancía para vender, en el aviso de luz que había recibido. Allí, en esa mesa pulida de caoba, la realidad de la mayoría parecía inexistente. Uno de los inversionistas se giró hacia él. «¿Qué opina, Guillermo?» Él se aclaró la garganta. «Opino que detrás de cada empleado hay una familia, y no deberíamos tomar decisiones a la ligera». Hubo un silencio incómodo. Sus socios lo miraron sorprendidos, como si hablara un idioma extraño. Normalmente era él quien exigía eficiencia y resultados inmediatos. Ahora sus palabras parecían una herejía. «Entendemos su preocupación, pero los números no mienten», replicó otro directivo. «Si queremos mantener el crecimiento, debemos ser fríos». Guillermo asintió con gesto automático, pero por dentro se sentía dividido. Pasó el resto de la reunión desconectado, recordando la forma en que Mariana le había dicho: «No todo se trata de dinero». Esa frase resonaba en su mente con más fuerza que cualquier gráfico o estadística que le mostraran en la pantalla. Al salir de la torre, el bullicio de paseo de la Reforma lo recibió con su ritmo incesante. Claxones, vendedores ambulantes, ejecutivos con prisa. Todo le parecía lejano, artificial. Subió a su automóvil de lujo, pero en lugar de sentirse orgulloso de lo que había construido, lo invadió una sensación de vacío. De regreso en su casa, rodeado de paredes impecables y jardines cuidados, se sirvió un whisky de su colección privada. Dio un sorbo y dejó el vaso sobre la mesa. El sabor ya no le decía nada. Caminó por los pasillos silenciosos, observando los cuadros costosos y los muebles importados. Todo tenía un valor monetario inmenso, pero ninguno despertaba en él la calidez que había sentido al sentarse en aquel banquito de madera frente al puesto de Mariana. Esa noche apenas cenó. El eco de las conversaciones de la junta seguía en su cabeza, mezclado con la imagen de Mariana, enfrentando sola las dificultades. Se preguntó cómo podía existir un abismo tan grande entre su vida y la de ella, habitando la misma ciudad. Mientras se acomodaba en la cama, tomó una decisión silenciosa. Volvería al tianguis. No solo para verla, sino para comprender qué era lo que lo atraía con tanta fuerza a ese mundo que había olvidado. Su experimento inicial se estaba transformando en algo mucho más personal. Con los ojos fijos en el techo, Guillermo supo que la verdadera prueba no estaba en los negocios ni en las cifras, sino en lo que podía aprender de una mujer que, sin saberlo, lo estaba desnudando de todas sus certezas. Guillermo volvió al tianguis después de aquella reunión que lo había dejado con un vacío en el pecho. Ese día, mientras caminaba entre los puestos, trataba de convencerse de que su disfraz seguía siendo convincente. Llevaba la misma ropa desgastada de siempre, un pantalón con rodillas descoloridas y una chamarra vieja. Sin embargo, cometió un error que no había previsto. Al salir de su casa, había dejado en el bolsillo interno un reloj de oro que acostumbraba usar. Mariana lo recibió con una sonrisa, aunque sus ojos notaron de inmediato el brillo metálico que se asomaba entre la tela. «¿Y ese reloj?», preguntó con voz tranquila, pero cargada de curiosidad. Guillermo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Bajó la mano instintivamente intentando cubrirlo. «Ah, me lo prestaron. Es de un amigo». Mariana arqueó las cejas. «Un amigo le presta un reloj así de caro. No parece el detalle que uno haga si apenas anda buscando trabajo». El silencio entre ambos se volvió espeso. Guillermo buscaba palabras que no sonaran falsas, pero cada segundo lo hacía más evidente. Al final, optó por bajar la voz. «Es una historia complicada, prefiero no hablar de eso». Mariana lo miró con detenimiento, sin dureza, pero con una mezcla de sospecha y desconfianza. Luego suspiró y volvió a acomodar los zapatos. «Está bien. No tiene que decirme nada si no quiere, solo que yo valoro mucho la sinceridad». Las palabras de ella lo golpearon con fuerza. En su mundo, las mentiras y las medias verdades eran el pan de cada día. Se ocultaban cifras, se maquillaban resultados, se decían promesas que nunca se cumplían.
Pero con Mariana era distinto. Cualquier falsedad parecía romper un lazo invisible que apenas estaban construyendo. Guillermo intentó cambiar de tema. Hoy el mercado está lleno. Parece que hay más gente que de costumbre. Mariana asintió, aunque su tono seguía distante. Sí, cuando el clima está bueno, todos salen a comprar. El bullicio alrededor era intenso. Vendedores de películas gritando ofertas, niños corriendo con bolsas de frituras, una señora ofreciendo aguas frescas con la voz ronca. Guillermo se sentía ajeno a todo, preocupado solo por la impresión que había dejado en Mariana. Después de un rato ella volvió a hablar, pero con un tono más suave. Mire, yo no soy quien para juzgarlo. Todos tenemos secretos, todos tenemos cosas que no contamos, pero si de verdad anda en busca de un cambio, más le vale ser honesto con la gente que le tiende la mano. Guillermo tragó saliva, asintiendo con lentitud. Tiene razón, no quiero que piense que me estoy burlando de usted. No lo pienso, respondió Mariana, mirándolo fijamente. Solo que hay algo en usted que no termina de cuadrarme. Guillermo bajó la vista, sintiendo cómo la desconfianza se filtraba entre ellos. Por dentro, un torbellino de emociones lo agitaba. Miedo a ser descubierto, vergüenza por haber fallado en su intento de aparentar, pero también una extraña gratitud porque Mariana, en lugar de rechazarlo, aún le daba la oportunidad de seguir ahí. El resto de la tarde transcurrió con conversaciones breves y silencios incómodos. Mariana atendía a sus clientes con la misma dedicación, pero cada tanto lanzaba miradas rápidas hacia Guillermo, como si tratara de descubrir lo que escondía. Cuando él se despidió, ella solo dijo, «Cuídese, y recuerde lo que le dije. La sinceridad pesa más que cualquier reloj». Guillermo se alejó con el corazón apretado. Su experimento estaba en riesgo de derrumbarse, y lo último que quería era perder la confianza de la única persona que lo había tratado como un igual. Caminó varias cuadras en silencio, preguntándose cuánto tiempo más podría sostener aquella mentira sin que todo se viniera abajo. El calor de la tarde caía pesado sobre la lona remendada del puesto de Mariana. El aire olía a fritanga y a sudor, mezclado con el humo que salía de los escapes de los camiones que pasaban por la avenida cercana. Guillermo estaba sentado en la banquita de siempre, observando cómo Mariana atendía a los clientes, cuando un hombre robusto, con gorra y mirada desconfiada, se acercó con un billete arrugado en la mano. «¿Cuánto por esos tenis?», preguntó señalando un par desgastado. «150», respondió Mariana con la voz tranquila. El hombre hizo una mueca. «Te doy 100. Mire, están en buen estado. 150 es justo», contestó ella, firme pero sin perder la calma. El cliente bufó, sacó un billete de 200 y lo dejó sobre la mesa con brusquedad. «Tenga, quédese con el cambio». Mariana, acostumbrada a los tratos rápidos, lo tomó y guardó los tenis en una bolsa. El hombre se fue casi corriendo, sin esperar que ella revisara el billete. Guillermo, que había observado con atención, frunció el ceño. «Déjeme verlo», pidió en voz baja. Mariana, confundida, le pasó el billete. Guillermo lo sostuvo contra la luz que se filtraba entre la lona. El papel carecía del relieve característico, y la tinta parecía corrida en algunas partes. «Es falso», sentenció con seguridad. El corazón de Mariana dio un brinco. «¿Cómo que falso?». Guillermo le mostró los detalles. «No tiene el hilo de seguridad y el número cambia de color de manera rara. Créame, es falso». Mariana se llevó la mano a la boca, horrorizada. Era casi todo lo que había vendido en la mañana. «¿Y ahora qué hago?», susurró con la voz temblorosa. En ese instante el hombre con gorra reapareció a unos metros, observando de lejos como si esperara que Mariana descubriera el engaño. Guillermo lo notó y se levantó de inmediato. «Déjemelo a mí», dijo, y caminó decidido hacia el sujeto. Mariana lo siguió con la mirada, nerviosa. Guillermo se plantó frente al hombre y lo encaró sin levantar demasiado la voz. «El billete que diste es falso. Devuélvelo y paga lo que corresponde». El hombre lo miró con una mezcla de burla y desafío. «¿Y tú quién eres para decirme algo?». Guillermo apretó la mandíbula.
Sabía que no podía revelar quién era realmente, pero tampoco iba a permitir que Mariana cargara con esa pérdida. Su tono se endureció. Soy alguien que sabe reconocer una estafa. Si no quieres que llamemos a los policías de la esquina, mejor arregla esto ahora. El hombre dudó. Miró hacia los lados y al ver que varias personas comenzaban a observar la escena, masculló una grosería y sacó de su bolsillo otro billete, esta vez legítimo. Se lo arrojó a Guillermo y se marchó deprisa, perdiéndose entre la multitud. Guillermo regresó al puesto y puso el dinero en la mano de Mariana. Aquí está. Ya no tendrá problemas con ese sujeto. Mariana lo miró con los ojos muy abiertos, incrédula. ¿Cómo supo que era falso? ¿Y cómo logró que se lo devolviera? Guillermo improvisó, encogiéndose de hombros. Trabajé un tiempo en un taller donde enseñaban esas cosas. Aprendí a distinguirlos. Mariana lo observó en silencio, como si tratara de descubrir la verdad detrás de sus palabras. Después, respiró hondo y sonrió con gratitud. Me salvó el día. Si no fuera por usted, habría perdido esa venta y... Bueno, eso es mucho para mí ahora. Él asintió, sintiendo cómo la tensión comenzaba a disiparse. Sin embargo, notó que Mariana lo miraba de una forma distinta, ya no solo con confianza, sino con una chispa de curiosidad, como si se preguntara quién era realmente aquel hombre, que parecía conocer tanto más de lo que decía. El mercado siguió su curso, con sus ruidos y colores habituales, pero entre los dos había quedado un silencio cargado de preguntas sin respuesta. El tianguis estaba menos concurrido aquel día. El cielo encapotado presagiaba lluvia y el viento levantaba polvo en las calles. Mariana acomodaba sus zapatos en silencio, mientras Guillermo observaba desde el banquito de siempre. Habían pasado algunos días desde el incidente con el billete falso, y aunque todo había vuelto a la rutina, él percibía que algo en ella seguía cargado de tensión. Después de atender a un par de clientes, Mariana se sentó a su lado. Miró sus manos agrietadas y suspiró con un peso que parecía venir de lo más profundo. Guillermo, al notar la expresión en su rostro, se inclinó un poco hacia ella. ¿Está bien?, preguntó con voz baja. Sí, bueno, no del todo, admitió. A veces uno sonríe para que no pregunten, pero por dentro se está cayendo a pedazos. Guillermo se quedó callado unos segundos antes de atreverse. ¿Alguna vez ha pensado en rendirse? Mariana giró el rostro hacia él, sorprendida por la franqueza de la pregunta. Dudó en responder, pero finalmente bajó la mirada y comenzó a hablar con un tono quebrado. Más veces de las que quisiera reconocer. Hubo un momento, cuando Emiliano tenía apenas 2 años. Yo estaba agotada, sin dinero, con mi mamá enferma en cama. Sentía que no podía más. Guillermo la escuchaba con el corazón encogido. Una tarde, continuó ella, pensé que quizá lo mejor era entregarlo en adopción, que alguien más pudiera darle lo que yo no podía. Me senté con él en brazos y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Sentía que lo iba a perder todo. Las palabras se clavaban como espinas en el pecho de Guillermo. Mariana tomó aire antes de seguir. Pero entonces Emiliano me miró, con esos ojitos grandes, y me sonrió. Fue como si me dijera sin hablar, «No me sueltes». Y entendí que aunque la vida me pesara, aunque no tuviera nada, no podía abandonar. Desde ese día juré que él iba a crecer conmigo, aunque tuviera que partirme el alma para lograrlo. Un silencio pesado se instaló entre los dos. El bullicio del mercado parecía lejano, como si todo se hubiera detenido para escuchar esa confesión. Guillermo sentía un nudo en la garganta, sus manos sudaban y las palabras no le salían. Finalmente logró murmurar, Eso requiere una fuerza que yo no sé si tendría». Mariana lo miró con un destello de tristeza en los ojos. No es fuerza, es amor. Y el amor, cuando de verdad existe, te obliga a levantarte aunque no quieras. Guillermo desvió la mirada hacia el suelo, sintiéndose pequeño frente a esa verdad. En su vida de millonario, había creído que la fuerza se medía en propiedades, en cifras, en poder de negociación. Ahora entendía que existía una fuerza silenciosa, invisible,
que no se podía comprar ni aparentar. Nunca había escuchado algo así, admitió con voz ronca. Pues así es la vida de muchos, respondió Mariana sin victimizarse. Uno no elige las pruebas, solo cómo enfrentarlas. Guillermo quiso decirle que admiraba su valentía, que se sentía conmovido hasta los huesos, pero se contuvo. No quería que pensara que la compadecía. En cambio, guardó el silencio como un tesoro, convencido de que esa conversación lo había marcado para siempre. La tarde siguió avanzando y unas gotas comenzaron a caer del cielo nublado. Mariana se levantó para cubrir los zapatos con plásticos y Guillermo la ayudó sin decir una palabra. Sin embargo, dentro de él, algo había cambiado. Lo que acababa de escuchar lo perseguiría incluso en sus noches más lujosas y silenciosas. Y aunque no lo sabía, esa confesión era apenas el inicio de una transformación más profunda que lo obligaría a replantearse todo lo que creía sobre el valor de la vida. Esa noche, de regreso en su mansión, Guillermo no podía dejar de pensar en la confesión de Mariana. Las palabras «estuve a punto de entregar a mi hijo» retumbaban en su cabeza con un eco insoportable. Caminaba por su sala llena de lujos, con paredes adornadas de arte europeo y muebles de diseñador, pero nada de eso le servía para calmar la angustia que sentía. Por primera vez en muchos años, entendió que su dinero podía tener un propósito diferente al de acumular más riqueza. Mientras bebía un vaso de agua, ideó un plan. No revelaría aún quién era, pero encontraría la forma de ayudarla sin que lo supiera. Al día siguiente, contactó discretamente a uno de sus empleados de confianza y le pidió que, a través de un tercero, pagaran la cuenta de luz de la dirección que había investigado en el recibo que Mariana había dejado sobre la mesa del puesto unos días atrás. También ordenó una entrega anónima de víveres básicos: arroz, frijol, leche, aceite y algunos juguetes sencillos para Emiliano. Cuando regresó al tianguis, fingió normalidad. Mariana estaba de mejor humor, aunque se notaba cansada. «Hoy amanecí con una sorpresa», dijo con una sonrisa que apenas ocultaba el asombro. «Alguien pagó mi recibo de luz. No entiendo quién fue, pero es como si me hubieran quitado un peso de encima». Guillermo contuvo la emoción y fingió sorpresa. «¿En serio? ¡Qué bueno! Seguro alguien que la aprecia mucho». «Pues si es así, Dios lo bendiga», respondió ella, alzando la vista al cielo. «Porque a veces siento que las fuerzas se me acaban y de pronto aparece un milagro». Él tragó saliva, sintiendo que la mentira lo quemaba por dentro, pero no se atrevió a confesar. Los días siguientes, Guillermo continuó con la estrategia. Mandó a que un cliente anónimo comprara en volumen algunos zapatos viejos de Mariana, pagándole más de lo habitual. También organizó que recibiera bolsas con ropa usada en buen estado, donadas supuestamente por vecinos, para que tuviera mercancía para vender. Mariana, sorprendida por la repentina mejoría, se lo comentó con una mezcla de esperanza y confusión. «Es raro, ¿sabe? Como si de repente el mundo decidiera darme un respiro», le dijo mientras doblaba unos pantalones. «No estoy acostumbrada a que la vida se ponga fácil». Guillermo sonrió con suavidad. «Tal vez es porque usted nunca deja de luchar». Ella lo miró, con los ojos brillando de emoción contenida. «¿Sabe qué es lo que más me pesa? No el trabajo, no la falta de dinero, sino la sensación de que, aunque me esfuerzo, mi hijo pueda pensar que no le doy lo suficiente». «Estoy seguro de que Emiliano ve mucho más de lo que cree», respondió Guillermo con voz firme, «y que cuando crezca va a recordar la fuerza de su madre». Mariana lo escuchó en silencio, conmovida. Había una confianza creciente entre ellos, un lazo invisible que se fortalecía con cada conversación. Sin embargo, Guillermo sentía la presión de su secreto. Mientras más se acercaba a ella, más difícil se volvía mantener la farsa. Ese día, antes de irse, Mariana lo detuvo. «Oiga, usted siempre viene y escucha. No cualquiera se toma ese tiempo. A veces pienso que lo conozco desde hace mucho». Guillermo se quedó paralizado. Hubiera querido decirle la verdad en ese momento,
pero se limitó a sonreír con torpeza. A veces la vida pone en nuestro camino a personas que nos hacen sentir así. Mariana asintió sin presionarlo más. Guardó silencio, aunque en su mirada había un destello de sospecha y gratitud mezcladas. Guillermo se alejó con el corazón dividido. Por un lado, la satisfacción de saber que estaba ayudando. Por otro, el miedo de que, cuando se descubriera todo, Mariana lo sintiera como una traición. Y mientras caminaba por las calles del barrio, entendió que el límite entre la verdad y la mentira se estaba volviendo cada vez más delgado. La rutina de Guillermo en el tianguis continuaba, pero cada vez se hacía más difícil mantener el disfraz. Mariana lo miraba con una mezcla de confianza y sospecha que lo inquietaba. Ella sentía que había piezas que no encajaban, como si la historia de aquel supuesto desempleado tuviera huecos imposibles de llenar. Una tarde, después de cerrar el puesto, Mariana decidió seguirlo discretamente. No era desconfianza pura, sino una necesidad de entender quién era en realidad ese hombre que aparecía todos los días con palabras amables, que siempre estaba ahí cuando más lo necesitaba. Guillermo caminó varias cuadras hasta llegar a una avenida principal. Mariana se mantuvo a distancia, mezclándose entre la gente. Entonces lo vio detenerse frente a un automóvil negro, reluciente, con vidrios polarizados. Un chofer uniformado bajó para abrirle la puerta. Guillermo entró sin titubear. Mariana sintió un golpe en el estómago. Las piezas encajaron de golpe, el reloj que había visto, la seguridad con la que hablaba, la manera de imponerse frente al hombre del billete falso. Todo lo que había pasado empezaba a tener sentido, y sin embargo, la revelación no le dio alivio, sino rabia y decepción. Esa noche apenas pudo dormir. Se sentía engañada. ¿Quién era realmente Guillermo? ¿Por qué se había hecho pasar por alguien necesitado? ¿Qué buscaba en ella? Al día siguiente, cuando él apareció de nuevo en el puesto con su ropa desgastada, Mariana lo recibió con el ceño fruncido. «Necesito hablar con usted», dijo sin rodeos. Guillermo la miró, sorprendido por el tono seco. «Claro, ¿qué pasa?» Ella cruzó los brazos. «Ayer lo vi subir a un carro de lujo con chofer. ¿Quién es usted de verdad?» El silencio que siguió fue abrumador. Guillermo intentó articular algo, pero Mariana lo interrumpió. «¿Todo este tiempo me ha mentido? ¿Se ha burlado de mí?» «No, no es eso», balbuceó él, con el rostro desencajado. «Entonces, ¿qué es?», replicó ella, alzando la voz. «Porque usted no es un hombre sin trabajo. Lo supe desde que vi ese reloj, pero quise creerle». Guillermo bajó la cabeza. Su corazón latía con fuerza, como si cada golpe le recordara que había cruzado un límite. «No me he burlado de usted. Solo no estaba listo para decirle quién soy». Mariana lo miraba con una mezcla de ira y tristeza. «Yo confié en usted. Le conté cosas que no le digo a nadie, y ahora me entero que ni siquiera fue sincero sobre lo más básico». Los clientes que pasaban cerca comenzaron a mirar la escena con curiosidad, y Mariana, incómoda, decidió bajar la voz. «No vuelva. No necesito que alguien juegue con mi vida para entretenerse». Guillermo sintió un vacío insoportable. Quiso detenerla, explicar, suplicar, pero las palabras se le atoraban en la garganta. «Mariana, por favor». «No», cortó ella, apartando la mirada. «Ya he tenido suficientes decepciones como para permitir otra más». Ese día, Guillermo se fue con una sensación de derrota que no conocía. Había perdido contratos millonarios, había enfrentado fracasos empresariales, pero nada lo había herido como aquellas palabras. Caminó sin rumbo, con la mente llena de imágenes de Mariana, de su risa, de sus confesiones, de su fortaleza. Al llegar a su casa, la mansión le pareció más fría y silenciosa que nunca. Ni las luces brillantes ni los cuadros caros lograron distraerlo del dolor de haber traicionado la confianza de la única persona que lo había visto como un ser humano y no como una billetera con piernas. En su pecho ardía una certeza: tarde o temprano tendría que decirle la verdad. Pero sabía que cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual.
Guillermo no pudo soportar la idea de haberse marchado sin explicaciones. Esa noche casi no durmió, dando vueltas en la cama, repasando una y otra vez las palabras de Mariana. No vuelva. La frase le quemaba como una herida abierta. Al amanecer tomó una decisión. Enfrentaría la verdad, aunque eso significara perderla para siempre. Cuando llegó al tianguis, Mariana lo recibió con frialdad. Ni siquiera levantó la vista mientras acomodaba los zapatos sobre la mesa. Le dije que no volviera, murmuró. Guillermo respiró hondo. Necesito hablar con usted. No me voy a ir hasta que me escuche. Mariana lo miró con ojos cansados, como si no tuviera fuerzas para otra decepción. Tiene 5 minutos. Él tragó saliva y por primera vez en mucho tiempo se mostró sin máscaras. Mi nombre es Guillermo Cárdenas. No soy un desempleado. Soy dueño de una cadena de centros comerciales. El rostro de Mariana se endureció. Entonces sí era una farsa. ¿Para qué? ¿Para divertirse con mi vida? No, dijo Guillermo con urgencia. Al principio lo hice porque quería saber cómo trataban a alguien sin dinero. Estaba cansado de vivir rodeado de gente interesada, pero cuando lo conocí a usted, todo cambió. Mariana soltó una risa amarga. Y cree que eso me consuela. Yo me abrí con usted, le conté lo más doloroso de mi vida. Y usted, todo este tiempo, me miraba disfrazado de alguien que no era. No me burlé de usted, replicó él con la voz quebrada. Nunca se trató de reírme. Se trató de aprender, de encontrar algo real. Usted fue la única persona que me trató con dignidad sin saber quién era. Mariana negó con la cabeza, con lágrimas contenidas. ¿Y piensa que eso justifica la mentira? Usted jugó con mi confianza. Guillermo bajó la mirada, consciente de que sus palabras no serían suficientes. Tiene razón. No hay justificación. Lo único que puedo decirle es que lo que sentí al estar aquí, escuchándola, fue más verdadero que todo lo que he vivido en mi mundo de lujo. Mariana permaneció en silencio, respirando agitadamente. La rabia y la tristeza se mezclaban en su pecho. Finalmente, habló con frialdad. No necesito su dinero ni su compasión. Lo que necesitaba era honestidad. Y eso fue lo único que no me dio. Guillermo sintió un vacío insoportable. Sabía que la había perdido, pero no podía marcharse sin dejarle al menos una posibilidad. Sacó un sobre que había llevado en el bolsillo de su saco. No quiero que lo vea como un pago ni como una ofensa. Aquí hay una oferta para ayudarla a iniciar un negocio propio. No necesita decidir ahora. Solo tómelo. Mariana lo miró con dureza. Guárdese su sobre. Yo sé trabajar con mis propias manos. Guillermo dejó el sobre la mesa, a un lado de los zapatos, y se dio la vuelta. Lo dejaré aquí. Si algún día lo abre, será decisión suya. Mariana lo observó alejarse, con los labios apretados y el corazón acelerado. Parte de ella quería gritarle que no regresara nunca más. Otra parte, más silenciosa, temblaba ante la posibilidad de que aquella confesión hubiera sido sincera. El mercado seguía bullicioso, pero para ambos el tiempo parecía detenido. Guillermo caminaba con el peso de la derrota sobre los hombros, mientras Mariana, con el sobre en la mesa, luchaba entre el orgullo y la duda. Ese día, los dos supieron que nada volvería a ser igual. Mariana pasó la noche en vela, mirando el sobre que Guillermo había dejado sobre la mesa. No lo abrió. El simple hecho de verlo ahí, entre los zapatos viejos y las cuentas por pagar, le provocaba un torbellino de emociones. Orgullo, enojo, curiosidad, miedo, todo se mezclaba en su pecho como un nudo difícil de deshacer. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno para Emiliano, el niño la observaba con sus ojos grandes, siempre atentos a cada gesto de su madre. «Mamá, ¿por qué no dormiste?», preguntó con voz inocente. Mariana intentó sonreír. «Solo estaba pensando mucho, hijo». El pequeño frunció el ceño. «¿Es por ese señor que siempre viene al puesto?». Mariana lo miró sorprendida. «¿Cómo sabes de él?».
Te vi platicando con él varias veces. Siempre se ve que te escucha mucho. La sinceridad infantil la desarmó. Mariana suspiró y acarició el cabello de su hijo. Es complicado, Emiliano. Ese hombre no es quien yo pensaba. Más tarde, al visitar a su madre enferma, también encontró en ella palabras que la hicieron reflexionar. La señora, aunque debilitada, mantenía la lucidez. «Te noto inquieta, hija», dijo mientras Mariana le acomodaba la cobija. «¿Qué pasa?» Mariana dudó, pero terminó confesando. «Una persona me mintió. Se hizo pasar por alguien pobre para acercarse a mí. Resultó ser millonario. Me ofreció ayuda, pero no sé si aceptarla». La madre la observó con ojos cansados pero sabios. «El dinero no es malo, Mariana. Lo malo es lo que uno hace con él. Pregúntate, ¿esa ayuda viene de humillación o de respeto?» «No lo sé», respondió Mariana apretando los labios. «Me duele la mentira». «Sí, hija, pero también debes pensar en tu hijo. El orgullo alimenta el corazón, pero no la mesa». Esas palabras quedaron resonando en su mente. Al volver al puesto, Mariana abrió finalmente el sobre. Dentro encontró una carta escrita de puño y letra por Guillermo. «No sé cómo reparar el daño que causé al no ser sincero desde el inicio, pero sé que usted merece más que sobrevivir día a día. Aquí encontrará una propuesta para que pueda iniciar un negocio propio, bajo sus reglas, sin deberme nada. No quiero comprar su confianza, solo agradecerle por haberme mostrado lo que significa la verdadera fuerza». Junto a la carta había un cheque a su nombre por una cantidad que jamás había visto en su vida. Sus manos temblaron al sostenerlo. Cuando Emiliano llegó de la escuela, Mariana seguía con el papel en la mano. «¿Qué es eso, mamá?» «Una decisión difícil», susurró ella. El niño ladeó la cabeza. «Si ese dinero puede ayudarte, ¿por qué no aceptarlo? No parece malo». Mariana lo miró a los ojos, y en ese instante entendió que no se trataba de orgullo personal, sino del futuro de su hijo. El dilema la consumía. Aceptar significaba reconocer que aquel hombre, pese a la mentira, había querido hacer algo bueno. Rechazarlo, en cambio, era aferrarse a la dignidad herida. Esa noche, mientras escuchaba la respiración tranquila de Emiliano al dormir, tomó su decisión. No aceptaría ser mantenida, pero tampoco podía negar una oportunidad para salir adelante. Usaría ese dinero solo si podía transformarlo en independencia, en trabajo, en algo que le diera voz y no cadenas. Con el corazón firme, se prometió que al día siguiente buscaría a Guillermo para decírselo. El amanecer en la colonia Doctores trajo consigo un aire fresco, mezclado con el aroma de tamales y café que los vendedores ofrecían en las esquinas. Mariana caminaba con paso firme, llevando en la bolsa el sobre que había pasado la noche entera contemplando. Su corazón latía rápido, pero sus pensamientos estaban claros. No podía dejar las cosas en silencio. Encontró a Guillermo en la plaza donde solía esperar antes de entrar al tianguis. Él estaba sentado en una banca, vestido de manera sencilla, pero esta vez no había disfraz que ocultara la tensión en su rostro. Cuando la vio acercarse, se levantó de inmediato. «Mariana», comenzó con voz entrecortada. Ella levantó una mano para detenerlo. «Déjeme hablar primero». Sacó el sobre y lo sostuvo frente a él. «Abrí esto, leí su carta». Guillermo bajó la mirada avergonzado. «Sé que no puede reparar lo que hice». «Tiene razón», dijo Mariana con firmeza. «Una mentira no se borra con un cheque, pero también entendí algo. No quiero vivir en el resentimiento». Él levantó la vista, sorprendido. «Acepto su ayuda», continuó ella, «pero no de la forma que imagina. No quiero que me mantenga ni que me regale cosas. Quiero trabajar. Quiero construir algo propio». Guillermo escuchaba cada palabra con atención, sintiendo que su corazón recuperaba un poco de esperanza. «¿Qué tiene en mente?» «Un negocio de calzado reciclado», explicó Mariana. «Transformar los zapatos usados en piezas nuevas, darles vida otra vez. No solo para mí, sino para dar empleo a otras mujeres del barrio que también necesitan una oportunidad». Guillermo se quedó en silencio un momento,
procesando la fuerza de esa propuesta. Luego sonrió, conmovido. Eso es exactamente lo que me enseñó desde el primer día. Dignidad. No puedo imaginar un mejor proyecto. Mariana lo miró con seriedad. Pero hay condiciones. Dígame, respondió él dispuesto a lo que fuera. Quiero ser dueña de mi negocio. Usted puede apoyarme como inversionista, como socio, pero nunca como alguien que me controle. Si voy a aceptar su ayuda, será para levantarme, no para depender de usted. Guillermo asintió con una emoción que lo desbordaba. Lo respeto más de lo que se imagina. Lo haré como usted lo pida. Un silencio suave se instaló entre ambos, roto solo por el bullicio lejano del mercado. Por primera vez en días, Mariana sintió que podía mirarlo sin la carga del engaño. Y Guillermo, por su parte, comprendió que ella no solo había perdonado, sino que lo había desafiado a ser mejor. ¿Y Emiliano?, preguntó él con cautela. Mariana sonrió, pensando en su hijo. Cuando le conté del sobre me dijo algo muy simple. Si te ayuda no parece malo. Él no conoce de orgullo ni de heridas pasadas, solo sabe de lo que se necesita para vivir. Guillermo rió suavemente, con los ojos humedecidos. Su hijo es sabio. Es un niño, respondió Mariana. Pero a veces los niños ven lo que los adultos complicamos. El viento movió suavemente la trenza de Mariana, y Guillermo la miró con una mezcla de respeto y admiración. Ya no era la mujer a la que quería proteger en secreto. Ahora era una líder con un proyecto claro, alguien que le estaba mostrando un camino distinto para su propia vida. «¿Entonces empezamos?», preguntó él extendiendo la mano. Mariana la tomó sin dudar. «Empezamos». Ese apretón de manos selló más que un acuerdo. Fue el inicio de una nueva etapa, en la que ambos, desde mundos tan distintos, iban a construir algo juntos, no desde la mentira, sino desde la verdad. Los meses siguientes fueron un torbellino de cambios para Mariana. Con el apoyo inicial de Guillermo y la fuerza de su propio esfuerzo, logró abrir una pequeña tienda en la misma colonia, un local modesto pero luminoso, donde los zapatos reciclados se exhibían con orgullo. Había pintado las paredes de colores vivos y colgado un letrero que decía «Segundas oportunidades». El nombre no era casual, representaba tanto a los zapatos como a la vida misma. Pronto, otras mujeres del barrio se acercaron para trabajar con ella. Algunas necesitaban sostener a sus familias, otras querían escapar de empleos abusivos. Mariana les enseñaba a limpiar, coser y transformar los zapatos usados en piezas que parecían nuevas. El negocio comenzó a crecer, no por la publicidad, sino por la reputación de honestidad y esfuerzo. Guillermo visitaba el lugar con frecuencia, aunque ya no disfrazado. Llegaba vestido con ropa sencilla, dispuesto a escuchar y aprender. Mariana lo trataba como un socio, no como un benefactor. Había una relación de respeto mutuo que se fortalecía con cada decisión tomada en conjunto. Una tarde, mientras revisaban cuentas en la trastienda, Emiliano entró corriendo con una sonrisa de oreja a oreja. «Mamá, tío Guillermo, vendimos todo hoy». Guillermo lo miró sorprendido. «¿Tío Guillermo?», repitió entre incrédulo y emocionado. El niño rió, abrazándolo por la cintura. «Así te digo ahora». Mariana sonrió, con los ojos brillando. Parece que Emiliano decidió adoptarlo en la familia. Guillermo sintió un calor en el pecho que no había experimentado en años. Ese gesto sencillo valía más que cualquier contrato firmado, más que cualquier cifra en sus cuentas bancarias. Con el tiempo, la tienda se convirtió en un punto de referencia en la colonia. Vecinos que antes pasaban de largo, ahora se detenían a comprar, a preguntar, a admirar el proyecto. Mariana se transformó en una inspiración para muchos, demostrando que la dignidad y el trabajo podían abrir caminos donde antes solo había carencias. Guillermo, por su parte, también cambió. En sus juntas empresariales ya no hablaba solo de ganancias y expansión. Ahora proponía programas de apoyo comunitario, becas para hijos de empleados y proyectos sustentables. Sus socios lo miraban con extrañeza, pero él sabía que había encontrado un propósito más profundo. Una tarde de sábado,
Mientras cerraban la tienda, Mariana se detuvo frente a Guillermo. ¿Sabe qué es lo más curioso de todo esto?, preguntó. ¿Qué cosa?, respondió él. Que todo comenzó con un par de zapatos usados. Guillermo rió suavemente. Y con una mujer que decidió no rendirse. El sol se ocultaba detrás de los edificios bajos de la colonia, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Emiliano corría alrededor de ellos, jugando con otros niños, mientras Mariana y Guillermo permanecían en silencio, disfrutando de esa calma conquistada con tanto esfuerzo. Guillermo sabía que no podía borrar el error de haber llegado a su vida con una mentira, pero también sabía que lo que estaban construyendo juntos era real. Y Mariana, aunque aún conservaba cicatrices, había aprendido que abrirse a una segunda oportunidad no significaba perder su dignidad, sino darle un nuevo rumbo a su historia. El destino los había cruzado de una manera insólita, y ahora eran parte del mismo camino. Antes de despedirse, Mariana le dijo con voz firme: «Gracias por creer en mí, pero recuerde, este negocio no es un regalo suyo, es nuestro esfuerzo compartido». «Lo sé», respondió Guillermo con una sonrisa sincera, «y nunca había estado tan orgulloso de algo en mi vida». La cámara invisible de la vida cerraba aquel capítulo con una certeza. A veces los encuentros más inesperados son los que nos transforman para siempre. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal y comparte este mensaje de esperanza. Dale clic al siguiente video que aparece en pantalla para seguir viendo historias que te inspiren y te llenen de fe en la vida.